El mundo está lleno de misterios sin resolver, que van desde civilizaciones antiguas y actividades extraterrestres hasta los fenómenos más extraños. En el último siglo hemos sido testigos de las crónicas del asesino del Zodíaco, los sucesos inquietantes en la isla de Pascua, y ponen a prueba nuestra comprensión de la historia y la ciencia. Bienvenidos a lo nunca contado, así que prepárate para un viaje a lo desconocido mientras exploramos 20 misterios inexplicables que te dejarán sin aliento. Número 20. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es uno de los asesinos en serie más infames y elusivos de Estados Unidos. Aterrorizó el norte de California durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, conocido por sus mensajes crípticos y un escalofriante juego del gato y el ratón con las fuerzas del orden. El Zodíaco afirmó haber matado a 37 personas, aunque solo se le atribuyen 5 víctimas confirmadas. Los primeros asesinatos confirmados del Zodíaco ocurrieron el 20 de diciembre de 1968, cuando los estudiantes de secundaria Betty Lou Jensen y David Faraday fueron asesinados a tiros cerca de Vallejo, California. El asesino atacó de nuevo el 4 de julio de 1969, apuntando a Darlene Ferrin y Michael Mayo, también cerca de Vallejo. Mayo sobrevivió, proporcionando una descripción del atacante. La marca distintiva del Zodíaco eran sus cartas burlonas enviadas a periódicos locales, en las que incluía criptogramas y cifrados. Uno de estos cifrados, enviado en 3 partes, fue resuelto por un profesor de secundaria y su esposa, revelando un escalofriante mensaje sobre su placer al matar. A pesar de múltiples cartas, un retrato hablado y numerosos sospechosos, el Zodíaco nunca fue capturado. Los mensajes crípticos y la identidad del asesino han alimentado innumerables teorías, libros y películas, destacando la película Zodiac de 2007. El principal sospechoso asociado con el caso del asesino del Zodíaco es Arthur Lee Allen. Allen era un delincuente sexual condenado y ex maestro de primaria que se convirtió en el foco de la investigación debido a varios factores sospechosos. Fue entrevistado por la policía por primera vez en 1969 y nuevamente en 1971, ya que coincidía con la descripción física dada por las víctimas sobrevivientes y tenía un comportamiento que despertó sospechas entre los investigadores. A pesar de las pruebas circunstanciales, como la posesión de un reloj de la marca Zodiac y su proximidad a varios de los crímenes, nunca se encontró evidencia definitiva que lo vinculara con los asesinatos del Zodíaco. Allen murió en 1992 y las pruebas de ADN realizadas posteriormente en evidencia de las cartas del Zodíaco no coincidieron con su ADN, dejando el caso sin resolver. Número 19. El Pozo del Dinero de la isla de Oak. El Pozo del Dinero de la isla de Oak es un misterio legendario que ha fascinado a cazadores de tesoros e historiadores durante más de 2 siglos. Ubicada frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, la isla de Oak ganó notoriedad en 1795 cuando 3 jóvenes descubrieron una peculiar depresión circular en la superficie de la isla. Convencidos de que habían tropezado con un tesoro enterrado, comenzaron a cavar, descubriendo capas de troncos de roble a intervalos regulares, lo que dio origen al nombre de Pozo del Dinero. A medida que la excavación se profundizaba, los excavadores encontraron diversas trampas y túneles inundados, lo que indicaba una ingeniería deliberada. La intriga aumentó con expediciones posteriores, que revelaron capas adicionales de acertijos, marcadores de piedra con símbolos crípticos, fibras de coco y fragmentos de cadenas de oro, todo apuntando a una construcción sofisticada y posiblemente a un valioso tesoro enterrado en lo profundo. A lo largo de los años, se han realizado numerosos intentos por resolver el misterio y recuperar el supuesto tesoro, involucrando operaciones de perforación sofisticadas e incluso intentos de drenar los pozos inundados. Sin embargo, cada esfuerzo ha enfrentado desafíos, derrumbes, inundaciones e interpretaciones contradictorias de los artefactos descubiertos. Número 18. La Sábana Santa de Turín.
La sábana santa de Turín es una de las reliquias más enigmáticas de la historia, venerada tanto como un artefacto sagrado como objeto de un intenso escrutinio científico. Considerada por muchos como el sudario funerario de Jesucristo, el lienzo de lino lleva la tenue imagen negativa de un hombre con heridas consistentes con la crucifixión. Documentada por primera vez en el siglo XIV en Francia, los orígenes de la sábana están envueltos en misterio. Muestra el frente y la espalda de un hombre aparentemente impresos por un proceso aún no completamente comprendido. Las dataciones por radiocarbono situaron su creación entre los siglos XIII y XIV, lo que generó debates sobre su autenticidad. Sin embargo, estudios posteriores cuestionaron la fiabilidad de la muestra analizada. Lo que hace que la sábana sea fascinante son sus anomalías, las notables cualidades tridimensionales de la imagen, solo discernibles en negativos fotográficos, y las manchas de sangre, consistentes con la crucifixión. Los científicos han luchado por replicar estas características utilizando técnicas medievales. Más allá del análisis científico, la sábana ha inspirado una profunda devoción religiosa. El Papa Juan Pablo II la llamó un icono escrito en sangre, simbolizando el sufrimiento de Cristo. Escépticos y creyentes por igual continúan buscando respuestas, investigando su historia, examinando su tejido y debatiendo su significado. Número 17. El manuscrito Voynich. Nombrado así por Wilfrid Voynich, el manuscrito Voynich es un libro críptico y bellamente ilustrado que ha desconcertado a eruditos y criptógrafos durante siglos. Descubierto en 1912, el manuscrito está escrito en un guión desconocido y acompañado de intrincadas ilustraciones botánicas, astronómicas y biológicas que datan de principios del siglo XV. Las 240 páginas de vitela del manuscrito están llenas de un estimado de 25.000 palabras, ninguna de las cuales ha sido descifrada con éxito. El texto es único en su estructura y patrones lingüísticos, lo que lleva a algunos a especular que podría tratarse de un lenguaje construido o de una sofisticada farsa. Existen numerosas teorías sobre los orígenes del manuscrito, que van desde ser un tratado científico codificado o una guía alquímica hasta un elaborado engaño diseñado para confundir. Sus misterios han atraído la atención de lingüistas, criptógrafos y entusiastas de todo el mundo, con muchos intentando descifrar su código mediante análisis computacional y reconocimiento de patrones. A pesar de los extensos esfuerzos, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma, tentando a los estudiosos con sus secretos. Número 16. La colonia perdida de Roanoke. La colonia perdida de Roanoke es uno de los misterios más antiguos y sobrecogedores de América, que se remonta al año 1587, cuando colonos ingleses establecieron una colonia en la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Liderado por John White, el grupo incluía hombres, mujeres y niños que buscaban establecer un asentamiento inglés permanente en el Nuevo Mundo. Sin embargo, para el año 1590, cuando John White regresó de Inglaterra con suministros muy necesarios, encontró que toda la colonia había sido misteriosamente abandonada. La única pista dejada atrás fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de la cerca, y Cro, grabada en un árbol cercano. Este mensaje críptico sugería que los colonos podrían haberse trasladado a la isla Croatoan, pero nunca se ha encontrado evidencia definitiva. La desaparición de los colonos de Roanoke ha dado lugar a numerosas teorías a lo largo de los siglos, que van desde la asimilación en tribus nativas americanas hasta conflictos violentos o hambruna. La falta de evidencia concluyente ha alimentado la especulación, y la historia de la colonia perdida se ha arraigado profundamente en el folclore y la cultura popular de Estados Unidos. A pesar de extensas excavaciones arqueológicas e investigaciones históricas, el destino de los colonos de Roanoke sigue sin resolverse. Número 15. El Codex Gigas. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval que destaca no solo por su enorme tamaño, midiendo 36 pulgadas de alto y pesando alrededor de 165 libras, sino también por sus orígenes misteriosos y leyendas inquietantes. Creado a principios del siglo XIII, el manuscrito es famoso por sus grandes e intrincadas ilustraciones y se cree que fue producido por un solo escriba durante varias décadas, lo que hace que el Codex Gigas sea
sea particularmente intrigante, es una llamativa representación a página completa del diablo, lo que le valió el apodo de Biblia del Diablo. La leyenda cuenta que un monje condenado a ser emparedado vivo prometió crear el manuscrito en una sola noche a cambio de su vida. Para completar esta monumental tarea, supuestamente invocó la ayuda del diablo, lo que resultó en la inclusión de la ominosa ilustración. Más allá de sus leyendas, el Codex Gigas es un valioso documento histórico y religioso que contiene una Biblia Vulgata en latín, varios textos médicos y otras obras misceláneas. Número 14. Abducción OVNI de Pascagoula. La abducción OVNI de Pascagoula es un escalofriante encuentro que tuvo lugar el 11 de octubre de 1973, cuando dos compañeros de trabajo, Charles Hickson y Calvin Parker, informaron haber sido abducidos por seres extraterrestres mientras pescaban cerca de Pascagoula, Mississippi. Su historia cautivó a la nación y sigue siendo uno de los casos de abducción OVNI más impactantes de la historia. Según Hickson y Parker, observaron un OVNI de forma ovalada que emitía una luz azulada y flotaba sobre ellos. Afirmaron haber sido levitados a bordo de la nave, donde encontraron criaturas extrañas con piel arrugada, manos en forma de garras y sin ojos discernibles. Fueron sometidos a exámenes médicos antes de ser liberados ilesos. El incidente ganó gran atención después de que Hickson y Parker lo reportaran a las autoridades locales, quienes inicialmente cuestionaron la credibilidad de su relato. Sin embargo, pruebas de polígrafo realizadas por el departamento del sheriff indicaron que ambos hombres creían haber experimentado algo extraordinario. La abducción OVNI de Pascagoula continúa intrigando a investigadores y entusiastas de los ovnis, con debates sobre su autenticidad e implicaciones para la existencia de vida extraterrestre. A pesar del escepticismo y el escrutinio, Hickson y Parker mantuvieron su historia hasta sus muertes, dejando el incidente envuelto en misterio y especulación. Número 13. Dodecaedro romano. El dodecaedro romano es un artefacto misterioso y fascinante que ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Estos pequeños objetos huecos datan del Imperio Romano y se encuentran principalmente en Europa, con más de 100 ejemplos desenterrados hasta ahora. Cada dodecaedro está hecho típicamente de bronce o piedra y presenta 12 caras pentagonales, cada una con un agujero circular en el centro, junto con protuberancias en los vértices. Su propósito exacto sigue siendo un misterio. Se han propuesto numerosas teorías por parte de arqueólogos y el público sobre qué podrían haber sido estos dodecaedros. Algunos teorizan que eran objetos religiosos, herramientas de tejido, instrumentos de medición o juguetes antiestrés. Debido al alto nivel de habilidad involucrado, algunos han sugerido que eran una forma para que un maestro artesano demostrara sus habilidades expertas. No hay uniformidad en el tamaño o la forma de los dodecaedros encontrados hasta ahora, ni en su composición metálica o incluso en el nivel de artesanía. Si fueran objetos importantes, esperaríamos descubrir también evidencia contextual en el registro arqueológico, como representaciones en pinturas o mosaicos. Varios arqueólogos de todo el mundo han declarado que regresarán al sitio donde se encontró el dodecaedro para reabrir un par de trincheras y excavar completamente el pozo. Esto, con suerte, proporcionará una mejor imagen de exactamente para qué se utilizaba el sitio y por qué se colocó allí el misterioso dodecaedro. Número 12. La desaparición de Harold Holt. La desaparición de Harold Holt es uno de los misterios más perdurables de Australia, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1967, cuando el primer ministro del país desapareció mientras nadaba en la playa de Cheviot, cerca de Melbourne. Conocido por su amor por el océano, Holt era un nadador experimentado. Sin embargo, fue visto por última vez entrando en las aguas agitadas una fatídica tarde de domingo. A pesar de extensos esfuerzos de búsqueda que involucraron a la Marina Real Australiana, la Fuerza Aérea, la policía y voluntarios, nunca se encontró rastro de Holt. Las circunstancias que rodearon su desaparición alimentaron una especulación desenfrenada y teorías de conspiración que iban desde ahogamientos accidentales hasta operaciones encubiertas e incluso espionaje extranjero. La repentina e inexplicable desaparición de Holt conmocionó a la nación y provocó cambios significativos en las prácticas políticas y de seguridad costera
costera de Australia. El incidente dejó una marca indeleble en la historia australiana, lo que llevó a que varios lugares e instituciones llevaran su nombre, incluido el Centro de Natación Conmemorativo Harold Holt. Décadas después, el misterio de la desaparición de Harold Holt sigue sin resolverse, continuando intrigando a historiadores, teóricos de la conspiración y al público australiano. Número 11. Escritura rongorongo. El sistema de escritura rongorongo es un antiguo y misterioso sistema de escritura encontrado en la isla de Pascua, conocida como Rapa Nui en la cultura polinesia. Data de los siglos XVIII y XIX, estos enigmáticos glifos están tallados en tabletas de madera y otros artefactos, pero su significado y propósito siguen siendo en gran parte indescifrados. El sistema consiste en alrededor de 120 caracteres, cada uno representando un símbolo o glifo único, a menudo dispuestos en secuencias que sugieren un lenguaje escrito. Sin embargo, debido a la falta de un texto bilingüe o una clave para descifrar los símbolos, lingüistas y arqueólogos han luchado por desbloquear su significado. El origen de rongorongo y su propósito son temas de intenso debate. Algunas teorías proponen que era una forma de ayuda mnemotécnica para historias orales o enseñanzas religiosas, mientras que otros especulan que podría representar un sistema de escritura perdido importado a la isla o desarrollado de forma independiente por sus habitantes. A pesar de numerosos intentos por descifrar el rongorongo, utilizando análisis comparativos y métodos estadísticos, el progreso ha sido lento e inconcluso. La complejidad del sistema y la ausencia de un equivalente a la piedra de Rosetta continúan frustrando a los investigadores, convirtiendo al rongorongo en uno de los misterios lingüísticos más duraderos de las islas del Pacífico. Número 10. La misteriosa señal WOW del espacio. La señal WOW es uno de los eventos más intrigantes y enigmáticos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry R. Ehman detectó una fuerte señal de radio de banda estrecha mientras trabajaba en el radiotelescopio Big Ear en el Observatorio Perkins de la Universidad Estatal de Ohio. La señal duró 72 segundos y fue tan inesperada y significativa que Ehman la rodeó en la impresión de la computadora, escribiendo "wow" al lado, lo que le dio su nombre icónico. Lo que hace que la señal WOW sea fascinante es su posible origen. Provino de la dirección de la constelación Sagitario, específicamente de una región del espacio donde no se conocen objetos celestes que emitan señales de radio tan potentes. Curiosamente, la frecuencia de la señal, 1420 MHz, coincide con la línea del hidrógeno, una longitud de onda considerada significativa para la comunicación interestelar potencial. A pesar de numerosos intentos por detectar una repetición de la señal, ninguno ha tenido éxito, lo que añade más misterio. Se han propuesto varias hipótesis, desde una transmisión de una civilización extraterrestre hasta un fenómeno cósmico natural o incluso una interferencia terrestre. Número 9. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una maravilla de la tecnología antigua, descubierto en 1901 en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Anticitera, data de alrededor del año 100 a.C. Este intrincado dispositivo asombró a los arqueólogos por su complejidad y sofisticación, muy adelantadas a su tiempo. Inicialmente confundido con un trozo de bronce corroído, el mecanismo de Anticitera resultó ser una computadora analógica griega, antigua diseñada para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Consiste en al menos 30 intrincados engranajes y placas de bronce albergados dentro de una caja de madera del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Se cree que esta computadora analógica antigua fue utilizada por astrónomos para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes y tal vez con fines astrológicos. Lo que hace que el mecanismo de Anticitera sea particularmente fascinante es su nivel de artesanía y la precisión de sus engranajes, comparables a los de los relojes del siglo XVIII. Esta computadora antigua podía rastrear posiciones planetarias, algo que no se suponía que existiera hace 2100 años. Su descubrimiento desafió las nociones previas sobre las capacidades tecnológicas de la antigua Grecia y ha motivado investigaciones continuas para desentrañar su propósito exacto y métodos de construcción. Número 8. Los cifrados Biale.
Los cifrados Biale son uno de los misterios sin resolver más tentadores de Estados Unidos, consistentes en 3 textos cifrados que supuestamente revelan la ubicación de un tesoro escondido valorado en millones en oro, plata y joyas. La historia comienza a principios del siglo XIX, cuando un hombre llamado Thomas J. Beale y su grupo supuestamente descubrieron un vasto tesoro en las montañas rocosas. Para salvaguardar el tesoro, Beale lo enterró en el condado de Bedford, Virginia, y dejó 3 cifrados que detallan su ubicación, el contenido y los herederos de la fortuna. En 1822, Beale confió una caja cerrada con llave que contenía los cifrados a un amigo de confianza, Robert Morris, con instrucciones de abrirla si Beale no regresaba en 10 años. Beale nunca regresó y la caja eventualmente fue abierta. Morris pasó años intentando descifrar los cifrados sin éxito. Tras su muerte, la caja pasó a manos de un amigo que publicó un panfleto en 1885 detallando el misterio de los 3 cifrados. Solo el segundo ha sido parcialmente descifrado, utilizando la Declaración de Independencia como clave, revelando una descripción del tesoro. Los otros 2 cifrados permanecen sin resolver, dando lugar a incontables teorías y extensas búsquedas. Los cifrados Beale continúan intrigando a cazadores de tesoros, criptógrafos y buscadores de aventuras, personificando el atractivo de los tesoros ocultos y el desafío persistente de descifrar un código esquivo. Número 7. Los cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son un conjunto de misteriosos artefactos tallados en cuarzo claro o blanco lechoso con la forma de cráneos humanos. Estos artefactos han capturado la imaginación de arqueólogos, místicos y teóricos de la conspiración debido a sus supuestas propiedades místicas y orígenes controvertidos. Descubiertos en 2400 diversas partes del mundo, incluidos México, América Central y Sudamérica, los cráneos de cristal se asocian a menudo con civilizaciones mesoamericanas antiguas como los aztecas y los mayas. Algunos creen que fueron utilizados en rituales sagrados o como herramientas para la adivinación, mientras que otros especulan que poseen poderes sobrenaturales o incluso orígenes extraterrestres. Uno de los cráneos de cristal más famosos es el cráneo de Mitchell Hedges, descubierto en Belice en 1924 por el aventurero británico F. A. Mitchell Hedges. Es conocido por su intrincada elaboración y su supuesta capacidad de producir fenómenos extraños. Sin embargo, los escépticos argumentan que muchos cráneos de cristal son probablemente creaciones modernas fabricadas para satisfacer la demanda de coleccionistas y entusiastas. A pesar de los análisis científicos que indican que los cráneos de cristal probablemente fueron tallados relativamente recientemente, su atractivo persiste. Alimentados por su asociación con la sabiduría antigua y lo inexplicable, continúan siendo objetos de fascinación y controversia, personificando la intersección de la arqueología, la espiritualidad y lo desconocido en la cultura popular y más allá. Número 6. La cascada Devil's Kettle. La cascada Devil's Kettle, ubicada en el Parque Estatal Judge C. R. McNee, en Minnesota, es una maravilla natural y una cascada enigmática que se divide en 2 corrientes al caer. Una corriente continúa su viaje por el río Brule, mientras que la otra desaparece misteriosamente en un profundo agujero conocido como Devil's Kettle, pareciendo desvanecerse sin dejar rastro. Durante años, el destino del agua que entra en Devil's Kettle fue un misterio. Las personas arrojaban objetos como pelotas de ping-pong y tintes en el agujero, esperando que reaparecieran más abajo en el río. Sin embargo, nada volvió a salir a la superficie, alimentando la especulación y la intriga. Las teorías iban desde ríos subterráneos ocultos hasta pozos sin fondo. En años recientes, los hidrólogos han utilizado métodos más científicos para investigar el fenómeno. Midiendo el flujo de agua por encima y por debajo de la cascada, determinaron que el volumen de agua que entra en Devil's Kettle coincide con el volumen que sale corriente abajo. Esto indica que el agua probablemente se reincorpora al río a través de canales submarinos o formaciones rocosas porosas. A pesar de esta explicación, Devil's Kettle sigue cautivando la imaginación. Número 5. La misteriosa desaparición del vuelo MH370.
La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines es uno de los misterios de aviación más desconcertantes del siglo XXI. El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777-200 ERE partió de Kuala Lumpur con destino a Pekín, con 239 pasajeros y tripulantes a bordo. Aproximadamente una hora después del despegue, el MH370 desapareció de las pantallas de radar, lo que dio inicio a un esfuerzo de búsqueda multinacional que se convertiría en el más grande en la historia de la aviación. Las investigaciones iniciales revelaron que los sistemas de comunicación de la aeronave fueron desactivados deliberadamente y que desvió abruptamente su ruta planificada. Datos satelitales posteriores indicaron que el avión voló durante varias horas después de perder contacto, dirigiéndose hacia el sur sobre el Océano Índico. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda que abarcaron vastas extensiones de océano, incluyendo tecnología submarina avanzada, solo se han confirmado unos pocos fragmentos de escombros como partes del MH370. El fuselaje principal y las grabadoras de datos de vuelo siguen sin encontrarse, dejando muchas preguntas sin respuesta. Las teorías sobre la desaparición varían desde un secuestro y el suicidio del piloto hasta fallos mecánicos e incluso intervención extraterrestre, reflejando el enorme interés público y la especulación en torno al caso. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente solo ha profundizado el misterio, inspirando numerosos documentales, libros e investigaciones. Número 4. La Torre del Diablo. La Torre del Diablo, ubicada en el noreste de Wyoming, es una formación geológica impactante y el primer monumento nacional de Estados Unidos, designado por el presidente Theodore Roosevelt en 1906, elevándose 867 pies sobre el paisaje circundante. Esta formación monolítica ígnea se caracteriza por su estructura de basalto columnar, que parece una gigantesca torre de piedra. Formada hace aproximadamente 50 millones de años, la Torre del Diablo es el resultado de actividad volcánica. El magma, o roca fundida, se abrió paso a través de rocas sedimentarias, enfriándose y solidificándose bajo tierra. Durante millones de años, la erosión eliminó la roca más blanda circundante, revelando las columnas de basalto más duras que vemos hoy. Las columnas, algunas de hasta 600 pies de altura, tienen una forma poligonal que crea un fenómeno natural visualmente impresionante. Las leyendas de los nativos americanos añaden una rica dimensión cultural a la Torre del Diablo. Los Lakota, Sioux, Kiowa y otras tribus cuentan historias de su creación, que involucran osos gigantes que arañaron la roca mientras intentaban alcanzar a 7 hermanas que se transformaron en la constelación de las Pléyades. Hoy en día es un destino popular para escaladores, excursionistas y turistas atraídos por su geología única y su herencia cultural. Número 3. Las estatuas de la Isla de Pascua. Las estatuas de la Isla de Pascua, o Moai, están entre los monumentos más enigmáticos e icónicos del mundo. Ubicadas en Rapa Nui, estas colosales figuras de piedra fueron esculpidas por los habitantes polinesios de la isla entre 1250 y 1500 después de Cristo. Hay más de 900 Moai en la isla, siendo el más grande de más de 70 pies de altura y un peso de aproximadamente 82 toneladas. Esculpidos en toba volcánica, una roca blanda encontrada en la cantera de Rano Raraku, los Moai fueron transportados por toda la isla hasta sus plataformas ceremoniales. Los métodos utilizados para mover estas enormes estatuas siguen siendo un tema de fascinación y debate. Algunas teorías sugieren que fueron trasladadas en posición vertical utilizando un sofisticado sistema de cuerdas y mano de obra humana, mientras que otras proponen el uso de trineos de madera y rodillos. Se cree que los Moai representan a los antepasados deificados del pueblo Rapa Nui, encarnando su poder espiritual y político. Las estatuas se caracterizan por sus grandes cabezas, orejas alargadas y ojos hundidos, a menudo con coronas de piedra conocidas como pukao colocadas en la parte superior. El declive de la civilización Rapa Nui, atribuido a la sobrepoblación, la deforestación y posiblemente conflictos internos, llevó al derribo de muchos Moai a finales del siglo XIX. Los esfuerzos para restaurar y preservar estas estatuas continúan hoy en día, con varios Moai reerguidos en su sau. Número 2. El Mary Celeste.
Originalmente lanzado como el Amazon en 1861, el barco pasó por varios cambios de propiedad antes de ser renombrado como Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs. A bordo estaban Briggs, su esposa Sarah, su joven hija Sofía y una tripulación de 7 marineros experimentados. El barco transportaba una carga de alcohol industrial. Aproximadamente un mes después, el 4 de diciembre de 1872, el Mary Celeste fue descubierto a la deriva en el Océano Atlántico por la tripulación del bergantín británico Dei Gratia. Se sorprendieron al encontrar el barco completamente abandonado, sin señales de la tripulación o los pasajeros. El bote salvavidas del barco faltaba, pero todo lo demás parecía estar intacto, incluidas las provisiones y pertenencias personales. El misterio se profundizó cuando las investigaciones posteriores no lograron descubrir una explicación definitiva para la desaparición de la tripulación. Las teorías iban desde la piratería y el motín hasta desastres naturales como un tromba marina o una repentina tormenta que habría causado pánico entre la tripulación. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo explicar completamente por qué la tripulación abandonaría un barco perfectamente navegable. A pesar de la extensa especulación e investigación, el destino de la tripulación del Mary Celeste sigue sin resolverse. Número 1. La inscripción de Shockborough. La inscripción de Shockborough es una secuencia enigmática de letras grabadas en el monumento del pastor en los jardines de Shockborough Hall en Staffordshire, Inglaterra. La inscripción dice DOUOSVAVUM y ha desconcertado a historiadores, criptógrafos y entusiastas desde que fue inscrita por primera vez a mediados del siglo XVIII. Encargado por Thomas Anson, el monumento es un relieve basado en la pintura Los Pastores de Arcadia de Nicolas Poussin, que también está envuelta en misterio. El significado de las letras nunca ha sido descifrado de manera definitiva, lo que ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos creen que contiene la clave para la ubicación del Santo Grial, vinculándola con la leyenda de los caballeros templarios. Otros especulan que podría ser un mensaje de amor codificado, un cifrado masónico o un acrónimo con un significado personal o filosófico oculto. A pesar del intenso escrutinio y de varias soluciones propuestas, incluyendo intentos de reconocidos descifradores de códigos e historiadores, la inscripción sigue siendo un enigma sin resolver. Estos 20 misterios nos recuerdan que el mundo está lleno de enigmas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Si alguno de ellos te dejó con la boca abierta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para descubrir más historias sorprendentes. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Hasta la próxima.